Hay un refrán que tristemente no pierde vigencia y es ese que apunta que nadie quiere ojos bonitos en cara ajena. Y cuando tú obtienes este título del Miss Universo, no faltó quien se apresurara a decir, bueno, eso es consecuencia del buen trabajo que hizo Dayana Mendoza, como queriendo restarte méritos. ¿Tú cómo recibías esos comentarios? Mira, los recibía muy bien porque sin duda alguna Dayana hizo un trabajo impecable y yo tenía que llenar los zapatos de ella porque realmente la organización Miss Universo se llevó una imagen muy buena de Dayana Mendoza y Osmel también la tenía. Y yo recuerdo que cuando yo gano, en vez de recibir unas felicitaciones de parte del señor Osmel, me dijo, no te vayas a engordar y acuérdate del trabajo que hizo Dayana. Y para mí Una eso fue un reto, advertencia. sí, una advertencia, pero para mí fue un reto el llenar esos zapatos porque ella hizo un trabajo impecable durante un año y yo llegar a la Gran Manzana por primera vez en la vida, porque yo nunca había ido a Nueva York, siendo Miss Universo, tenía, recuerdo ese corazoncito que casi se me salía de la emoción y de los nervios, pero yo creo que hice un trabajo excelente, que de hecho saqué mi bandera de Venezuela muy orgullosa en mi última caminata como Miss Universo y que muchos venezolanos se sintieron orgullosos del trabajo que hice durante todo ese año. Por supuesto que sí, pero nunca falta en el camino quien tenga algo que cuestionar, ¿no? Y yo Siempre. comento esto y recuerdo que, por ejemplo, en alguna entrevista tú decías que de niña, siendo una mujer tan obviamente hermosa, había quienes te criticaban por tu cuello largo, ¿eso es cierto? Sí, sí, es cierto. Desde chiquita, desde muy chiquita en el colegio, iba de última en la fila y me decían, bueno, ya va la jirafa o la avestruz. Y quizás eso era lo que hoy se llama bullying, ¿no? Pero no me acomplejaba dentro de la organización Miss Venezuela. Me acuerdo que ese año también todas las candidatas nos pusimos unos sobrenombres para hacer el concurso un poquito más gracioso. Y esa fue una pregunta de uno de los jurados. Me dicen, Estefanía, ¿por qué te dicen como jirafa por tu cuello? ¿Te sientes acomplejada? Y le dije, mira, no. De hecho, he aprendido a quererlo y he aprendido a saber que es una parte elegante de mí y me gusta. Y desde allí, Osmel siempre me puso un moño, siempre quisimos resaltar el cuello y ya hoy por hoy digo que lo que me fastidiaba ahora me gusta. Por ejemplo, en el caso del Miss Venezuela, muchos lo han relacionado, esto te lo comento sin ningún prejuicio y con muchísimo respeto, pero sí, muchos lo han relacionado con una plataforma para la trata de blancas. Entonces, el simple hecho de estar allí ya parece que te ubica en un lugar donde están unas mujeres quizás deseadas, pero poco respetadas. ¿Te pasó? ¿Es el Miss Venezuela eso que dicen? Mira, lo que está a la vista no necesita anteojos. Evidentemente eso sucede, pero tienes tú unos valores y un camino que escoger. Eso es para todo en la vida, tanto para tu carrera como en tu vida personal. Yo enseñé desde el día uno mis valores, desde el día uno quién era, de dónde venía, con los pies bien puestos sobre la tierra, y eso fue lo que representé. Pero Esa lo veías mujer a tu venezolana. alrededor, veías Se eso. ve alrededor en cualquier ámbito, en cualquier, o sea, tanto en el Miss Venezuela como en cualquier otra carrera que deseas emprender, se ve Y llegó a perfectamente. afectarte, llegó quizás alguna persona indebida o no deseada a hacerte una propuesta que tú no esperabas, siendo una niña introvertida, una niña del interior, ¿te pasó? Mira, gracias a Dios nunca me pasó y se los dije a mis padres el día que entré al Miss Venezuela o el día que entré para hacer mi primer casting en Mérida, que fue en las Ferias del Sol. El día que yo esté dentro del Miss Venezuela y sienta que no es el momento para estar o que me llegan a proponer algo indecente, yo me retiro con mi mejor cara y vuelvo a Mérida y me pongo a estudiar lo que yo quiero estudiar. Pero gracias a Dios ese día nunca llegó hasta el sol de hoy. Le doy gracias a Dios y a la Virgen por eso, porque sé que sucede, sé que la ha pasado a muchísimas de mis compañeras, pero a mí, o sea, no he vivido esa amarga experiencia. Afortunadamente, y tú hablas de esos valores que sembraron tus padres en ti, has hablado muchísimo de Mérida, así que ahora quiero rememorar los primeros años de vida, esos padres extranjeros que dejaron esa herencia mestiza en tu ADN y además esa familia de 3 hermanos en los cuales supongo que eras la sobreprotegida, la niñita de la casa, ¿era así? Un poquito. Era la consentida de mi papá por ser la menor. Mis hermanos me llevan 9 y 8 años. Mi infancia fue muy tranquila, fue en la ciudad de Mérida, parte en Barinas, hasta los 9 años estuve en Barinas, después me fui a Mérida, crecí en Mérida, viendo todos los días el Pico Bolívar, cuando iba despejándose esa neblina. Fui una niña muy tranquila, muy disciplinada,
muy aplicada en el colegio. Crecí bajo varias culturas, mi papá español, mi mamá era la gochita merideña, pero con sus padres rusos y polacos muy disciplinados también, quizás muchas veces muy cuadrados. Y yo he tratado de hoy por hoy ser una persona más, salir de ese cuadrado, ¿no? Ser un poquito más flexible conmigo, ser una mujer más relajada, entender que apenas tengo 25 años, que tengo que vivir mi vida, ¿no? Y tener un poquito más de libertad, ¿no? Pero mi infancia fue muy bonita y cada vez que yo voy a mi ciudad, pues recuerdo todos esos momentos. Bueno, y uno está acá escuchándote y siente que un pedacito de Mérida también se viene a esta entrevista y esos sabores, olores y colores de los paisajes venezolanos nos acompañan esta noche en este encuentro íntimo que, por cierto, estamos realizando desde el Hotel Cayena en La Castellana. Es momento de otro corte y luego seguimos. ¿Sí?